Hola, hola, me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Sofía Certuche y hoy quiero hablarles del gran yo soy, la existencia misma. Él, como ha dicho, es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y para ello te voy a invitar a entrar en las escrituras para entender más sobre él. Aquí en Éxodo 3, 14, 16 recordaremos que Moisés está en la zarza ardiente cuando Yahvé le dice que tiene que ir a Egipto para rescatar a su pueblo. Y Moisés le dice, ¿y de parte de quién yo voy? ¿De qué le voy a decir? Y le dice Yahvé, le vas a decir, yo soy me envía. No le dice él, Señor, o él, yo, no, le dice, yo soy, porque su nombre es ese, yo soy. Y para explicar esto podemos ver que esto es en el Antiguo Testamento, cuando Dios directamente le habla a Moisés. Pero después, para entender que Dios y Jesús, los dos, son el yo soy, son una sola persona, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, vemos que en el Nuevo Testamento Jesús también le dice a los hebreos, de cierto os digo, que antes que Abraham, yo soy. Imagínense, los judíos le decían, ¿cómo me dices eso? Si Abraham existió hace 2000 años y tú apenas tienes como de 30, tienes una edad de 30, ¿cómo me dices que antes de Abraham soy yo? Y le dice, yo soy, porque obviamente el Señor Jesús es Dios mismo. Y cuando el Señor te dice dos veces, de cierto os digo, es porque Él tiene el conocimiento total. Él es el Señor. Y entonces podemos corroborar como en el Antiguo Testamento Dios dice yo soy, y en el Nuevo Testamento Jesús vuelve a repetir yo soy. Y recordarán también que cuando Él está, que lo van a apresar, yo cuando leí ese versículo, que están los soldados buscando a Jesús, le dicen, ¿dónde está Jesús el Nazareno? Lo andamos buscando. Y yo en mi pensamiento pensaba que él contestaba, hey, aquí estoy, soy yo. No, él dice, yo soy. Al punto que en Juan 18:6 los soldados retroceden y caen al suelo. Ese es el poder de su sola palabra. Imagínense nada más. Y todavía para corroborar más esto, podemos ver en Mateo 2:23, cuando dice Isaías que vendrá una virgen, que tendrá un hijo al que le va a poner Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, aclarado eso, entendemos que Dios, Jesús, son el yo soy, la existencia misma. Y después vamos a pasar a ver que en Juan, en todas estas citas que yo les voy a poner aquí, Jesús les dice, yo soy. Y cuando Él dice, yo soy el pan, Él se refiere a que nosotros necesitamos de su palabra. Porque en Juan 1:1, vayamos a esta cita que tengo preparada, dice, al principio era el verbo, y frente a Dios era el verbo, y el verbo era Dios. Imagínense, el verbo es la palabra que da vida. Y cuando nosotros conjugamos el verbo ser o estar, es yo fui, yo soy y yo seré. Imagínense como aquí en el Antiguo Testamento era yo fui. Ahorita en nuestra actualidad Él es el yo soy. Él está aquí presente con nosotros. No es un Dios, como dice la canción, Él es más que un mito para mí, no es alguien que estuviera en la antigüedad, ahorita, en el aquí y en el ahora. Y también yo seré. ¿Por qué? Porque sabemos y tenemos la certeza que así como los muertos ahorita están en la tierra, sus cuerpos, pero sus almas están en el cielo, vendrá el Señor entre las nubes y los cuerpos de esos muertos resucitarán con un cuerpo glorioso. Entonces sabemos que Él es la existencia misma. Imagínense el poder. Por eso nosotros tenemos que estar seguros de que el Señor es el yo soy. Y el pan de vida es porque es su palabra.
Su palabra nos alimenta día a día y necesitamos alimentarnos como Moisés en el camino les decía a todo su pueblo. Dios nos dará de comer ese maná que viene del cielo. Por eso tenemos que estar pegados en su palabra para poder robustecernos en él. Después él dice, yo soy la luz. ¿Qué significa? Nos quita esas vendas de los ojos y saber que él es la luz entre las tinieblas. ¿A quién le gusta en la noche estar en la oscuridad y no saber por dónde va? Necesitas esa luz de saber hacia dónde vas y el Señor es nuestra luz. Necesitamos saber cuáles son sus preceptos para poder llegar. Después Él nos dice, yo soy la puerta. Imagínense qué cosa tan tremenda. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Él está esperando que le abramos esa puerta para que entre en nuestro corazón, para que esté con nosotros, porque Él es un caballero. El enemigo, aquí tengo la palabra Nahal, significa serpiente. Ustedes sabrán que al principio la serpiente empieza a decirle a Eva, no le hagas caso al Señor, yo soy el que te voy a decir cuál es lo correcto. Él susurra, nos está susurrando en nuestros pensamientos y entra en nuestros sentimientos para empezarnos a llevar al mal. Ustedes recordarán cuando nos decían nuestras mamás, no abran puertas. Y la serpiente es la dueña de la hechicería, del engaño, de la adivinación. El Señor no quiere que estés poniendo tu fe en que te lean las cartas, en que veas la cuija o cualquier otra cosa que te quiera decir del futuro. Él sabe lo que va a pasar en tu futuro. Él solo quiere que te recargues en Él, que tengas la fe en Él, no en algo externo. Porque acuérdense que la serpiente siempre estará metiéndonos a nosotros para que tengamos sentimientos malos que no son agradables a Él. Entonces Él es la puerta y hay que abrirle esa puerta porque el Señor ni siquiera quiere interferir en nuestros pensamientos como lo hace el enemigo. Después vamos a ver cómo Él dice, yo soy el buen pastor. ¿Y qué hace un buen pastor? Recoge a sus ovejas hasta que la última llega al corral. Así el Señor nos compara con esas ovejitas porque somos torpes, nos dejamos llevar por cualquier cosa, somos ciegos, las ovejitas no ven más allá de 2 o 3 metros. Por eso el pastor, como ustedes sabrán, siempre trae una vara. Y esa vara la va golpeando en las piedras o el mismo pastor les habla. Y el Señor dice, yo soy el que le habla a mis ovejas y mis ovejas escuchan mi voz. Nosotros reconocemos la voz de nuestro Señor cuando está en nosotros. Y así como Él es nuestro buen pastor, Él es el que nos da todo, porque nosotros como ovejas no podemos tener nada, dependemos totalmente de Él. Después vemos donde Él dice, yo soy la resurrección. Y se acordarán que Él vino a pagar ese precio. Él dio su sangre preciosa para haber quitado el pecado que hizo Adán y Eva y podernos dar esa vida eterna. Este cuerpo algún día se va a acabar. Ese cuerpo se va a quedar aquí, pero nosotros queremos estar en la vida eterna allá con Él. Y después vemos donde Él también vuelve a repetir, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántas veces de nosotros todas las personas vivimos en esos caminos que a veces son de subida, de bajada, o van dando vueltas por donde a veces son caminos difíciles, pedregosos, que a veces quisiéramos no pasar por ellos, pero son necesarios para llegar al Señor. Y el Señor dice, no tengas miedo, tú descansa en mí, yo soy el camino, la verdad, tú sígueme y yo te llevaré a buen puerto. Entonces eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que nos pongamos en sus manos para que Él nos vaya guiando. Y por último vemos donde Él dice, yo soy la vid verdadera. Imagínense qué cosa tan hermosa. Y cada vez que en la Biblia habla de la higuera, la vid está hablando de su pueblo escogido que es Israel. Pero nosotros como gentiles tenemos esa dicha de poder estar injertados en Él, donde nos vamos a estar alimentando y cuando nosotros vamos creciendo, vamos produciendo frutos.
Y esos frutos, como ustedes sabrán, esas uvas se tienen que cortar en un momento específico para que no se pudra, porque si no vendrían los pajaritos o las hormigas y se lo llevarían. Por eso cuando nosotros estamos robustecidos de esa palabra, de ese amor, tenemos que darlo, porque si no ese fruto se nos podriría a nosotros en las manos. Y por eso tenemos que ir dando esa palabra del Señor a todas las personas que ahorita en estos tiempos necesitan una palabra de consuelo y saber que el Señor, el yo soy, se la puede dar, porque ellos, muchas personas no lo conocen y hay que abrirle sus ojos. Entonces aquí vemos donde todas las palabras en las que el Señor nos dice el yo soy, que Él es la existencia misma. Y aquí vamos a ver en este cuadro, les quiero platicar que en el tiempo de Moisés, Él escribió las tablas sin espacios. De ahí viene la palabra mosaico. Como ustedes sabrán, los mosaicos se pegan uno a uno, no hay espacio. Y entonces aquí, si nosotros vemos, por eso es la grandeza del Señor, su omnipotencia y su sabiduría, su completa sabiduría, en el que si tú pones yo soy como un círculo, porque Él es todo, les decía yo. Y si ustedes recordarán, la fórmula para saber el área del círculo es 3.1416. Hasta en eso el Señor nos da esas claves en la Biblia para aprender más de su palabra y de su total sabiduría. Y aquí vamos a empezar diciendo que si ponemos nosotros el yo soy como un mosaico y empezamos a rellenar estos espacios, vemos alfa, omega, alfa, omega. Y aquí volvemos a poner alfa, omega, y aquí miren cómo se forma la palabra somos, porque somos uno con Él. Imagínense qué cosa tan hermosa saber, porque el Señor tiene todas las dimensiones, por eso está en el pasado, en el presente y en el futuro. Él tiene el control de todo, y como Él no tiene límites en el idioma, porque aparte Él fue el que separó los idiomas en la Torre de Babel. Ustedes recordarán, en el hebreo, el verbo yo soy también lo tiene aquí conjugado, hayah. Y ustedes se fijan cómo se pronuncia la H, porque la H es aliento de vida. Y recordarán cuando el Señor hizo un pacto con Abraham y le dijo, tú serás el padre de todas las naciones que no se podrán contar ni como la arena del mar ni como las estrellas del cielo. Él le cambió, tu nombre ya no va a ser Abraham. Desde ahora, con este pacto que yo te doy, será Abraham. Nosotros tenemos que pronunciar esa H, que es ese aliento de vida del Señor. Y podemos ver todavía como en latín, aquí se forma la palabra Yahai, que también significa aliento, es el verbo yo soy en latín. Imagínense, es grandioso saber el poder y de verdad la dimensión completa del gran yo soy, no un Señor que existió hace miles de años. Y por último quisiera aclararles, ustedes se han de recordar que nuestro Señor Yahvé Dios tiene muchos nombres, Adonai, Elohim, Yahvé, Jehová, y uno de ellos es Elohim. Pero si nosotros los separamos, podemos ver donde Él dice Él, y aquí si lo separamos, Him en inglés significa su de Él, y aquí se forma el círculo que decimos que Él es el alfa y el omega. Entonces podemos ver que nosotros somos de Él y hacemos uno solamente con Él. Imagínense qué cosa tan hermosa. Y por último quiero decirles que en francés el verbo ser o estar, que es el yo soy en francés, se dice je suis. Podemos ver también aquí que es Jesús. Imagínense qué cosa hermosa saber que el Señor totalmente tiene el control. Y nosotros cuántas veces durante el día conjugamos el verbo yo soy, yo ser o estar. Por eso significa que el Señor está con nosotros en todo momento, durante todo el día. Él es la existencia misma. El día de hoy me dio mucho gusto saludarlos y los sigo invitando a leer la Biblia para aprender más de nuestro Señor.
Que tengan bonita semana y que Dios los bendiga.